Hace unos días estuvo acá en el estudio de CN Plus, en el noticiero estelar, el abogado Juan Falconi Puig. Él es candidato a conformar la Corte Nacional de Justicia y ha sido impugnado. Una de las impugnaciones también es del asambleísta Dalo Bucaram. En esa entrevista, Juan Falconi Puig emitió algunos criterios y el asambleísta Dalo Bucaram ha solicitado su derecho también para participar en este espacio. Así que esta noche le damos la más cordial bienvenida, asambleísta. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a usted, Amar. Buenas noches. Entre las cosas que señaló el abogado Juan Falconi Puig, en primer lugar, fue que las cosas se toman de quien venga, y que realmente viniendo de los Bucaram o del FRE, las acusaciones o las impugnaciones a él, bueno, les tenía un poco que sin cuidado. Sí, bueno, primero ratificar que no es una de las impugnaciones a uno de los candidatos impugnados, sino el más impugnado. Es el candidato con más impugnaciones por parte de la ciudadanía, por el currículum que ha demostrado cuando le ha tocado ejercer las funciones de servidor público al frente de los ministerios de gobierno realmente corruptos y nefastos para este país, que todos recordamos, como el gobierno de Maguad, donde fue esa larga noche neoliberal de la que tanto habla el presidente de la República, Rafael Correa, donde se feriaron los fondos de los ecuatorianos depositados en las cuentas bancarias a través de resoluciones que estaban al mando del superministro de la producción, que era en ese entonces el señor Juan Falconi Puig. Yo no vengo a responder todas las falacias que el señor Falconi pudo haber dicho en contra mía o de mi familia, porque yo no estoy concursando para magistrado de la Corte, es él el impugnado. Yo no tengo que venirme a defender. Yo soy asambleísta, soy el tercer asambleísta a nivel nacional más votado por el pueblo ecuatoriano, y creo que el pueblo sabrá jugarme en las urnas. Yo quisiera ver si el señor Falconi se enfrentara a una elección popular, a ver si su hija, a la cual benefició por $1 millón o la utilizó con testaferrismo, votaría por él. Pero eso es lo menos importante. La impugnación que hemos presentado al Consejo Nacional de la Judicatura para la descalificación del señor Juan Falconi Puig está totalmente sustentada en el reglamento que, valga la redundancia, redactó el Consejo Nacional de la Judicatura. Con esta cámara, sí. Okay. El reglamento en su artículo 11, Ámbar, establece claramente las causales de descalificación. Aquí está. Y dice: podrá descalificar en cualquier fase del concurso de méritos y oposición a las personas o postulantes que, el literal C, se comprobare que algún dato incluido en el formulario de postulación o de los documentos presentados incurre en falsedad, adulteración o inexactitud, sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que hubiera lugar. Pero, asambleísta, justo eso yo le pregunté a él, porque había revisado de hecho una declaración suya que estaba en el internet en la que lo planteaba, y él señaló, dijo en este espacio, que no es que él trató de engañar a nadie, simplemente que como era un formulario que estaba en una página en internet, no se podía incluir todo este tipo de datos, pero que él no lo hizo con mala intención, simplemente no le cabía en el espacio destinado para este tipo de cosas. Bueno, hay un precepto jurídico que él, como abogado, como doctor, debería de conocerlo, que es que la ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad. Entonces, el reglamento es absolutamente claro, como lo he demostrado. Y más importante de que lo que diga Abdalá Bucaram o de lo que diga Juan Falconi Puig en los medios de comunicación, es lo que él presentó como dentro de su hoja de vida en la documentación. Entonces, él presenta en declaración juramentada, que es donde está lo grave. A mí no me importa si se le olvidó o no se le olvidó. Lo importante es que hizo una declaración juramentada, jurando que toda la documentación que él estaba anunciando y que toda la información que le estaba dándole al Consejo Nacional de la Judicatura era cierta, era veraz, era certificada y juramentada por él. Yo creo que él conoce lo que es el delito de perjurio, y por eso el reglamento es sabio y habla de responsabilidades penales. Pero se me ocurre, a lo mejor en el internet él no lo incluyó, pero al presentar la documentación para el concurso... Aquí tengo toda la documentación que él ha presentado.
Aquí está toda la documentación. No lo incluye lo que fue. No lo incluye superintendente, porque sabe que el reglamento en su artículo 15 me parece que es, o no, acá está, en su artículo 22 le pide a los postulantes, a quienes quieren acceder al cargo de magistrado del Consejo Nacional de la Judicatura, ahí está la cámara, que no pueden haber, dentro del ejercicio de sus funciones como servidor público, no pueden haber recibido sanción mediante sentencia ejecutoriada por delito en contra de la administración pública, que el señor sí la recibió. Él fue sentenciado por peculado y amnistiado inconstitucionalmente después por la Corte Constitucional, ni siquiera por el Poder Legislativo, que es el único ente encargado de poder dar amnistía. Y en su artículo 22, numeral 5, dice: no ha recibido sanción de suspensión o destitución por responsabilidad administrativa, civil o penal. En la destitución como superintendente de bancos del gobierno de Gustavo Noboa, por el desfalco que hizo al Estado ecuatoriano, es una sanción de índole administrativa, a través de un juicio político que recomendaba, como lo voy a demostrar aquí con documentos, porque yo no vengo aquí a insultar ni a difamar como un simple insultador que pretende ser juez. Cuando nosotros hablamos, trato siempre de probar con documentos mis palabras. Aquí está la resolución del Congreso Nacional. Destituye al superintendente de bancos Juan Falconi Puy, que actualmente ejerce como culpable y responsable de incumplimiento de las disposiciones constitucionales, cita los artículos pertinentes de la Constitución, dice: en virtud de las graves responsabilidades penales que su conducta ha dado lugar, que dispone toda la documentación que se obra en el juicio político seguido en su contra, sea remitida de inmediato a la señora ministra fiscal Mariana Yepes. El Congreso le ordena a la fiscal iniciarle acciones penales por ladrón, que después se derivarían en sentencias condenatorias ejecutoriadas que él se la tiene. Sobre ese tema él dijo dos cosas. Uno, que solo le impediría ejercer cargo público durante el gobierno de Gustavo Noboa. Y dos, que los votos para esa censura se consiguieron porque los Isaías habrían pagado una gran cantidad de dinero a los congresistas en ese momento, que no eran asambleístas, sino congresistas, y que todo ese dinero que pagaron los Isaías, y que por supuesto también los Bucarán, señalaba él, habían recibido parte de ese dinero, son los culpables de esa censura, pero que no habían argumentos para esa censura, sino la plata que corrió. Bueno, le recuerdo que él fue cesado con más de las 3/4 partes del voto del Congreso Nacional. Ahí no es que estaba el PRE votando o que era una acción económica de cualquier familia, no. El monto por el que fueron o no fueron comprados esos diputados debe haber sido el mismo por el cual él fue comprado por el Banco del Progreso, me imagino yo. Si vamos a hacer alusiones y suposiciones, hablemos con documentos. Un hombre que pretende ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia, que utilizó a su hija en el caso Plainbridge, porque yo me imagino que cuando él habla del caso del $1.000.000, que tanto se jactó y repitió, yo imagino que él entró en una confusión del $1.000.000 que él se robó, y tengo los cheques para certificarlo. A ver, no es que vengo a hablar porque a mí me da la gana o porque yo soy un vulgar insultador, no. Aquí está el decreto 1942, mediante el cual el señor mantiene el congelamiento de los ecuatorianos y origina todo el feriado bancario y se le roban la plata a los ecuatorianos. Aquí está la certificación del Registro Público de Panamá, ahí está la cámara, que era donde su hija, la señora Priscila Falconi, mantenía las cuentas de la compañía Plainbridge, donde depositaron a través de los CDRs como superministro de la producción de Maguat, y se depositó con plata del Estado ecuatoriano, el señor Falconi, $1.000.000. Y aquí tengo los cheques. A ver, aquí están las copias de los cheques que el señor recibió. $390.000, no sé si la cámara, porque son fotocopias. $390.000, $49.000, $568.000, $16.000. Pero ¿dónde vemos que es de él? ¿Dónde vemos el nombre? A ver, es a favor de la compañía Plainbridge, que la representante legal era su hija. Un hombre que utiliza a su hija para testaferrismo,
para beneficiarse con el pago de $1 millón. ¿Quiere ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia? Un hombre que en 10 años ha pagado nada más y nada menos que $357 de impuesto a la renta, cuando tienes contratos millonarios actualmente con el Estado ecuatoriano, como por ejemplo con el Senagua, a través del señor Cristóbal Punina, que está siendo estudiado por la Contraloría con un informe de responsabilidad penal por el proyecto Baba. Pretende ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia, un hombre que tiene demandado a un canal estatal por la cuantía de $2 millones que aspira a ser el presidente de la Corte para poder beneficiarse en una demanda contra el Estado ecuatoriano que ya había sido adquirido por el Estado ecuatoriano. Pretende ser presidente de la Corte Nacional de Justicia. Eso es lo que yo no puedo permitir, porque yo, a pesar de ser joven, tengo buena memoria política, pues. Y recuerdo que el señor, cuando formó parte del gobierno de Borja, utilizaron la plata de la Reserva Monetaria Internacional para, en cuentas en las Bahamas, crear el Banco El Pichincha, pues. ¿Y quién fue el que denunció esto? El expresidente Abdalá Bucaram. Es por eso que yo me atrevo a salir a impugnar, disculpe el término, a usted como dama y a todas las damas que me escuchan y a todos los ecuatorianos, a un delincuente común como Juan Falconi Puig. Este es un gángster de la política, ha vivido de la política y hoy pretende adueñarse de la justicia. Y lo que yo hago es un llamado de reflexión al presidente de la República. Todos estamos de acuerdo en que la justicia debe de cambiar. ¿Cómo no respaldar al presidente en esa decisión? Yo he sido uno de los más grandes perjudicados de la judicialización de la política que existe en nuestro país. Pero no para que vaya a las manos de un gángster como Juan Falconi Puig. Pero él dice más bien que el terror, y voy a usar las palabras textuales, que están aterrorizados de que llegue a la Corte Nacional de Justicia un juez al que no puedan comprar, y se refiere con esto tanto a los Isaías que, según señala él, estarían detrás de ustedes con la cuestión económica, y también de lo que es la familia Bucaram, que tendrían miedo, terror, dice, de que llegue alguien como él a la Corte que no van a poder comprar. Yo nuevamente lo que voy a hacer es responder con pruebas. El señor habla del golpe de Estado en contra de Bucaram y dice que los sacos de dinero. Sí, yo le he demostrado al país, y voy a ser muy corto en esto porque uno no puede sentirse afectado por un delincuente, pero la ciudadanía merece una explicación. Esto publica el día de hoy un diario estatal, La Verdad de Correa, detrás de la caída de Bucaram. Y reconocen todo el golpe de Estado en contra de Bucaram. Sí, lo leí. La carta que me entrega a mí el general, el jefe del mando conjunto de las Fuerzas Armadas en la época de Abdalá Bucaram, reconoce que él, que sacó al presidente Bucaram del palacio para que no sea asesinado por la clase política, por esa camioneta golpista que el presidente ha reconocido en sus enlaces sabatinos que fue un golpe de Estado. No me extraña que Falconi venga a repetir toda esa basura, porque es precisamente lo que yo le digo pues en mi video, que la camioneta quiere tomarse la Corte Nacional de Justicia, que los golpistas de la camioneta quieren tomarse la justicia para seguir delinquiendo en este país. Aquí está, yo sé que usted leyó la entrevista de la exministra Sandra Correa, y dice que el 16 de agosto la señora Rosalía Arteaga le fue a proponer el golpe de Estado en contra de Bucaram. Bucaram tenía 6 días de gobierno. Exacto. Sí. De los 5 meses, 20 días que duró en el poder. El presidente de la República lo he escuchado decir en repetidas ocasiones que 5 años no han sido suficientes y que faltan muchos años más para transformar la patria. Imagínese usted en 5 meses, si una mujer necesita 9 meses para dar a luz. Pero bueno, aquí está la foto. Rosalía Arteaga con el golpista de Juan Falconi Puig, pues. Por eso me atrevo a decirle golpista, la noche del golpe. Y fue nombrado secretario de la Administración Pública del gobierno de un día de Rosalía Arteaga. ¿O nos olvidamos de esto? Y cuando yo hablo de que el señor fue ministro de Yamil Maguad y que fue uno de los responsables de que la banca haya quebrado en nuestro país, que hayan congelado las cuentas de los ecuatorianos y que perjudicó al Estado ecuatoriano con aproximadamente 1.425 millones de dólares, yo lo digo con pruebas. No lo digo por venir a insultar a un medio de comunicación. A mí me ha dado mucha pena ver la actitud de todos los medios de comunicación, los que se dicen independientes y los que se dicen públicos, de cómo sí permiten, cuando
una cadena estatal que dura 15 minutos, 20 minutos para difundir la obra del gobierno o las verdades del gobierno, cuenta con el espacio y el respaldo de toda la prensa. Pero cuando un asambleísta nacional, que forma parte del Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado, quiere llevar a cabo una denuncia pública en un espacio político contratado, todos los medios de comunicación tienen temor. Y dicen que no pueden ellos prestar sus medios para este tipo de denuncias porque no quieren tener problemas con el gobierno. ¿Dónde está la libertad de expresión? Pero ahora que usted muestra esa foto, recuerdo que ese día él también señaló que, ya que usted estaba mostrando fotos, él iba a mostrar fotos, y mostró las fotos de artículos de esa época en las que se mostraban como que sacaban las sacas de dinero del Banco Central al término del gobierno de su padre, de Abdala Bucaram. Bueno, yo le reitero, con pruebas, con la carta del general Paco Moncayo, que reconoce que eso fue una falacia inventada por los medios de comunicación, y que es lo que muchas veces me hacen chocar con este gobierno. Yo felicito la actitud del diario El Telégrafo, yo felicito la actitud del presidente de la República cuando reconoce un golpe de Estado en contra de Bucaram. Lo que me pregunto es, si tiene la valentía de reconocer el golpe, ¿por qué no tiene la valentía de hacer justicia? Porque todo hecho derivado de una acción inconstitucional, antidemocrática, es una persecución política. Y los cálculos políticos se imponen. Pero permitir, presidente Correa, que un delincuente como este se tome la justicia, y le digo delincuente porque tengo la sentencia ejecutoriada de la Corte, no porque lo quiero difamar, que un delincuente como este se tome la justicia, es como que el día de mañana el presidente Correa nombre ministro de gobierno a Cleclé Orellana. Pues, o sea, ¿en qué país estamos? Pero en todo caso el proceso de impugnaciones continúa, ¿no? Ya están en la... Yo no voy a permitir que Falconi llegue al proceso de impugnación. Si los señores no los descalifican y no obedecen el reglamento, porque, insisto, yo vengo aquí a hacer cumplir la ley en mi acción fiscalizadora, como un asambleísta perteneciente al Poder Legislativo, los señores están llamados a obedecer este reglamento que ellos mismos redactaron. Y si no le llamarán... Si los señores, pero por favor, porque si los señores no cumplen el reglamento, eso es un incumplimiento constitucional causal de juicio político, y los voy a llevar a juicio político para que me expliquen por qué benefician a través de un concurso público a un ladrón de cuello y corbata que inclusive está acusado de tentativa de asesinato en la provincia del Cañar. Tengo las pruebas y se las voy a entregar al Consejo de la Judicatura. La opinión del asambleísta Abdala Bucaram en torno con pruebas al concurso en el que está participando el abogado Juan Falconi Puig para ser parte de la Corte Nacional de Justicia. Le agradecemos muchísimo por haber estado acá con nosotros. Vamos a una pausa, ya regresamos.